¿Alguna vez te has sentido como si el dinero se escurriera entre tus dedos, sin importar cuánto te esfuerces? A veces, por más que recemos, trabajemos y demos lo mejor de nosotros, parece que las bendiciones de Dios no llegan. Es una sensación desesperante, como si hubiera una barrera invisible que estuviera bloqueando tu prosperidad. Hoy quiero compartir contigo algo que podría transformar tu vida, el Padre Pío. Aquel fraile capuchino humilde que llevó las llagas de Cristo durante medio siglo, enseñaba que existen fuerzas ocultas capaces de obstaculizar la gracia y la abundancia que Dios quiere derramar sobre nosotros. Sin darnos cuenta, a menudo tenemos objetos en casa que funcionan como imanes de energías negativas y que en vez de atraer bendiciones, cierran las puertas a la providencia divina. La Sagrada Escritura nos recuerda en Mateo 6:33: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué ocurre cuando algo que desconocemos está impidiendo que esa promesa se materialice en nuestra vida? El Padre Pío era capaz de percibir esos bloqueos espirituales que la mayoría ignora. Y hoy deseo contarte acerca de 5 objetos que, según la tradición cristiana y la sabiduría transmitida por los santos, podrían estar drenando tu prosperidad y frenando la abundancia que Dios quiere para ti. El último objeto que mencionaremos es el más peligroso y a la vez el más habitual. Puede que incluso esté en tu casa ahora mismo y no lo sepas. Por eso te invito a permanecer atento hasta el final de este mensaje. Quizás sea justo la respuesta que estabas esperando hoy. Si sientes que este mensaje resuena en tu corazón, si llevas tiempo esperando que Dios te dé una señal sobre por qué tus oraciones no reciben respuesta, escribe en los comentarios: Padre Pío, ayúdame a quitar estos obstáculos. Ese pequeño gesto puede ser el primer paso hacia la liberación de la abundancia en tu vida. A veces creemos que necesitamos milagros extraordinarios para ver cambios en nuestra situación, pero la verdad es que Dios también actúa a través de lo sencillo, en esos detalles cotidianos que muchas veces pasamos por alto. Como solía decir el propio Padre Pío, en las pequeñas cosas está escondida la grandeza de Dios. Imagina por un instante cómo sería tu vida si esos bloqueos desaparecieran. Imagina vivir con paz en tu corazón, ver cómo se abren las puertas de la prosperidad y confiar plenamente en que Dios cuidará de ti y de los tuyos. Esa vida es posible. Las bendiciones que el Señor tiene reservadas para ti están más cerca de lo que piensas. Solo necesitas aprender a detectar estos obstáculos y tener la valentía de apartarlos. Muy pronto te revelaré cuáles son esos 5 objetos que podrían estar robándote la prosperidad sin que te des cuenta. Presta mucha atención, porque este conocimiento podría ser un antes y un después en tu vida. El Padre Pío contaba a menudo una historia a quienes acudían a él con situaciones similares. Relataba sobre un hombre que vivía al lado de un río, pero que siempre sufría de sed. Día tras día, caminaba largas distancias para llenar sus baldes en un pozo lejano, cargando pesadas cubetas sobre sus hombros cansados, hasta que un día un viajero le preguntó: ¿por qué recorres tanto camino en busca de agua si vives junto a un río? El hombre desconcertado respondió: Río,
que Río había vivido toda su vida al lado de aquella fuente de agua fresca, pero una gran roca le impedía verla, y nunca había notado que la abundancia estaba justo allí a pocos pasos de su casa. Muchas veces, así somos nosotros. La gracia de Dios fluye como un río caudaloso, pero algo nos impide verla. Algo bloquea nuestro acceso a ella. Hoy juntos vamos a remover esas piedras que te están impidiendo recibir todo lo que Dios ya ha preparado para ti. Antes de comenzar a hablar del primer obstáculo, quiero que sepas que este mensaje nace de un profundo deseo de que experimentes en plenitud el amor de Dios. No se trata solo de prosperidad material, sino de una abundancia completa que abarca tu espíritu, tu mente, tus relaciones y por supuesto también tus finanzas y tus recursos materiales. Prepárate para descubrir esos bloqueos invisibles que el Padre Pío ayudaba a identificar en la vida de quienes se acercaban a él en busca de luz. Y no lo olvides, el conocimiento que no se lleva a la práctica es como una semilla que jamás echa raíces. Te invito no solo a escuchar atentamente, sino a poner en marcha lo que hoy vas a aprender. Tal vez el primer obstáculo que está frenando las bendiciones en tu vida te parezca tan trivial que incluso sonrías al oírlo, pero te aseguro que su peso espiritual es mucho mayor de lo que imaginas. Me refiero a esa ropa vieja, rota o deteriorada que aún conservas en tu casa. El Padre Pío, con su sencillez franciscana, jamás buscó comodidades ni adornos superfluos. Su hábito era humilde, remendado en múltiples ocasiones, pero siempre estaba limpio y en buen estado. Él comprendía un principio esencial, la dignidad del ser humano como hijo de Dios. También se manifiesta en la manera en que nos presentamos ante los demás. No estoy hablando de llevar ropa costosa, ni de marcas prestigiosas. No se trata de caer en la vanidad ni aparentar lo que no somos. Es un acto de respeto hacia el cuerpo que el Señor nos ha confiado, un reconocimiento de la dignidad que tenemos como hijos, amados de Dios. Haz una pausa y reflexiona. ¿Cuánta ropa tienes acumulada que está rota, manchada sin remedio o en mal estado y sigue en contacto con tu piel? Jesús mismo nos dio una lección maravillosa en el Evangelio. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mateo 6, 28, 29. Esto no es un llamado al lujo, sino un recordatorio poderoso de que Dios se ocupa hasta del más mínimo detalle en su creación. Quiero contarte la experiencia de Margarita, una mujer que asistió hace unos meses a uno de nuestros encuentros de oración. Siempre fui una persona ahorrativa. A veces, de forma exagerada, guardaba toda mi ropa, incluso la más deteriorada, pensando que algún día la arreglaría o la usaría para estar por casa. Mis cajones estaban llenos de ropa interior muy desgastada, calcetines agujereados y camisetas viejas. Vivía con esa mentalidad de escasez, temiendo siempre que me faltara algo. Hasta que un día escuché hablar sobre este tema y algo hizo clic dentro de mí. Comprendí que la forma en que me vestía era un reflejo de cómo me sentía. Por dentro, gastada poco valiosa, aceptando menos de lo que merecía,
como hija de Dios. Entre lágrimas, dediqué toda una tarde a vaciar mi armario. Llené 3 bolsas enormes con ropa en mal estado. Lo que todavía servía, lo doné. Lo demás, lo descarté. Sentí una liberación tan profunda que no puedo describirla. Una semana después, recibí una llamada inesperada, ofreciéndome un empleo mejor remunerado. Al mes siguiente, un familiar me sorprendió, regalándome ropa nueva, sin que yo se la hubiera pedido. Las bendiciones comenzaron a llegar de formas insospechadas, y todo empezó cuando decidí valorarme a mí misma, como Dios me valora. La historia de Margarita no es un caso aislado. He sido testigo muchas veces de este mismo patrón. Cuando nos aferramos a lo viejo, a lo roto y a lo que ya no tiene utilidad, estamos enviando un mensaje tanto a nosotros mismos como al cielo. No merezco algo mejor. Me conformo con lo dañado. El Padre Pío enseñaba que nuestro entorno físico es un reflejo directo de nuestro estado espiritual y que también influye en él. No se trata de superstición, sino de una comprensión profunda de cómo nuestra mente y nuestro espíritu están conectados con lo que nos rodea. Por eso hoy te dejo un consejo práctico, inspirado en las enseñanzas del Padre Pío. Esta semana dedica un momento para revisar tu armario. Sé honesto contigo mismo. Aparta toda la ropa que esté rota, manchada sin remedio, o tan desgastada que ya no te haga sentir digno. Si algo se puede reparar, hazlo sin demora. Si no es momento de soltarlo, pero no lo hagas de cualquier manera. Convierte ese gesto en una oración viva. Mientras vas dejando cada prenda a un lado, dile al Señor: así como me deshago de esta ropa vieja, te pido que limpies de mi vida todo lo que ya no me sirve, todo lo que impide que tu abundancia fluya. Gracias, porque confío plenamente en tu providencia. Recuerda, no estamos hablando de materialismo, sino de reconocer y vivir la dignidad que tenemos como hijos de Dios. No necesitas gastar grandes sumas de dinero en ropa nueva. Lo esencial es la actitud, el cuidado y el respeto hacia ti mismo que expresas a través de lo que llevas puesto. Muchos de ustedes que están viendo este mensaje han sentido una conexión profunda con las enseñanzas del Padre Pío. Nos han escrito contando cómo estos principios espirituales han transformado sus vidas. Ahora, continuamos avanzando en este camino por esos obstáculos invisibles que pueden estar impidiendo que las bendiciones lleguen plenamente a tu vida. El segundo obstáculo tal vez te sorprenda tanto como el primero, pero su peso espiritual no es menor. Nos referimos, siguiendo las enseñanzas del Padre Pío, a algo tan cotidiano como una billetera o cartera en mal estado, rota o desordenada. Puede que tu primera reacción sea pensar: ¿de verdad esto importa? Mi billetera. Pero detente a reflexionar un instante. La billetera no es simplemente un lugar donde guardas dinero, es un símbolo profundo de cómo gestionas los recursos que el Señor te ha confiado, de la gratitud con la que recibes lo que tienes y de tu relación con la prosperidad material. El Padre Pío, con esa mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo del alma, solía fijarse en estos detalles que para otros podían pasar desapercibidos. Observaba cómo el estado de una simple billetera podía ser reflejo de bloqueos espirituales más profundos,
Recordemos también la enseñanza de Jesús sobre la buena administración en la parábola de los talentos. En Mateo 25, 14-30, se nos muestra cómo Dios recompensa a quienes administran con responsabilidad lo que reciben, mientras que a aquel que descuida hasta lo más mínimo, se le quita incluso lo poco que tiene. Pregúntate sinceramente, ¿cómo está tu billetera? ¿Está desgastada, rota, con bordes dañados? ¿La tienes llena de recibos, viejos, tarjetas caducadas, papeles innecesarios? ¿Tienes los billetes arrugados o desordenados? Cada vez que mantenemos en desorden algo tan sencillo, enviamos un mensaje silencioso a nuestro interior. No valoro lo que recibo. No espero recibir más. No cuido lo que tengo. Y recuerda bien la enseñanza bíblica. El que es fiel en lo poco también, en lo mucho es fiel. Y el que es injusto, en lo poco también, en lo mucho es injusto. Lucas 16:10. Si no somos capaces de cuidar bien algo tan pequeño como nuestra billetera, ¿cómo esperamos que Dios nos confíe bendiciones más grandes? Aquí tienes un consejo muy sencillo, inspirado en las enseñanzas del Padre Pío. Esta semana dedica un momento a revisar tu billetera. Si ves que está dañada, piensa en reemplazarla por una nueva. No hace falta que sea costosa, solo que sea digna y esté en buen estado. Limpia. Su interior tira los recibos que ya no sirven y las tarjetas que ya no utilizas. Ordena los billetes, colócalos bien extendidos y todos en la misma dirección. Y cada vez que la abras, haz una breve oración de agradecimiento. Señor, gracias por tu provisión. Enséñame a administrar bien lo que me das. No te imaginas cómo un gesto tan simple puede transformar tu relación con la abundancia. Muchas personas han compartido que han experimentado bendiciones inesperadas después de aplicar este pequeño cambio en sus vidas. El tercer obstáculo que puede estar bloqueando las bendiciones en tu vida son los espejos rotos o dañados que tienes en casa. En la tradición espiritual que también conocía el Padre Pío, el espejo es mucho más que un objeto para ver nuestro reflejo físico. Es un símbolo del alma, de la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y de cómo vemos la presencia de Dios en nuestra vida. La Biblia misma hace uso de esta comparación. Santiago nos dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Santiago 1, 23, 24. Un espejo roto no muestra la realidad de forma clara. Distorsiona la imagen, la fragmenta y crea confusión. Del mismo modo, cuando mantenemos espejos rotos en casa, estamos aceptando simbólicamente una visión distorsionada de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. El Padre Pío comprendía profundamente la fuerza que tienen los símbolos en nuestra vida espiritual. No hablamos aquí de supersticiones, sino de reconocer que nuestro entorno físico influye directamente en nuestra percepción espiritual, en nuestra autoestima y en la apertura que tenemos para recibir las bendiciones del cielo. Permíteme contarte el testimonio de Carlos, un empresario que conocí en una de nuestras reuniones de oración. Durante mucho tiempo llevé adelante un negocio que apenas lograba sostenerse. Me esforzaba sin descanso, pero nada parecía prosperar. En la entrada de mi casa había un espejo grande que se había dañado en una esquina durante una mudanza.
lo dejé así, porque pensé que no tenía mayor importancia. Era solo una pequeña rotura. Un día, escuché sobre el significado espiritual de los espejos dañados, y algo se encendió en mi interior. Ese espejo era lo primero que veía al salir, y lo último que miraba al regresar cada día. Sin darme cuenta comenzaba y terminaba cada jornada frente a una imagen distorsionada y fragmentada. Tomé la decisión de cambiar ese espejo. No fue un gasto considerable, pero el efecto fue inmediato. Noté un cambio en mi actitud, en la manera en que me percibía. Empecé a actuar con más seguridad y determinación en mi negocio. En menos de 3 meses, conseguí 2 contratos importantes que había estado buscando durante años sin éxito. No se trató de magia. Fue un cambio en mi forma de verme, en la confianza con la que me presentaba ante los demás. Aquel espejo roto había estado enviando un mensaje constante y silencioso a mi subconsciente. Está roto, incompleto, fracturado. Al reemplazarlo también, transformé esa narrativa interior. La historia de Carlos nos deja una enseñanza muy valiosa. Muchas veces, los bloqueos espirituales se manifiestan a través de objetos físicos, detalles que pasamos por alto, pero que influyen de manera profunda en nuestra mente y, en consecuencia, en nuestra capacidad para recibir las bendiciones. El Padre Pío insistía mucho en la confesión, como ese espejo espiritual donde el alma puede verse con total claridad. Resulta muy revelador cómo él vinculaba este sacramento con la posibilidad de descubrir la verdad sobre nosotros mismos, sin engaños ni deformaciones. Mi consejo práctico, inspirado en las enseñanzas del Padre Pío, es sencillo: revisa tu casa y fíjate si tienes algún espejo roto, agrietado o en mal estado. Si encuentras alguno, cámbialo lo antes posible. No es necesario gastar mucho. Basta con que te devuelva una imagen limpia y completa. Pero lo más importante es examinar el estado de tu corazón. ¿Hay heridas o fracturas en tu relación con Dios? Necesitas restaurar ese vínculo mediante la confesión o una oración sincera. A veces, el espejo que verdaderamente necesita reparación es el del alma. Cada vez que te mires en un espejo limpio y sin defectos, recuerda esta verdad profunda: eres una creación perfecta de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Mereces contemplar esa realidad sin distorsiones ni grietas. Ahora avancemos hacia el cuarto obstáculo, que según las enseñanzas espirituales del Padre Pío, puede estar bloqueando las bendiciones en tu vida. Se trata de las plantas marchitas o muertas que mantienes en tu hogar. Aunque pueda parecer un detalle menor, encierra una verdad espiritual muy profunda que el Padre Pío comprendía con claridad. Las plantas simbolizan la vida, el crecimiento, la renovación. Son un signo visible del cuidado y la provisión constante de Dios. Cuando permitimos que plantas secas o moribundas permanezcan en nuestro entorno, estamos rodeándonos de símbolos de muerte y estancamiento en lugar de vida y vitalidad. El mismo Jesús utilizó la imagen de las plantas y los árboles para transmitir enseñanzas espirituales. En el Evangelio de Mateo nos dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 7:19. Con estas palabras
nos recuerda la importancia de crecer, dar frutos y mantenernos vivos espiritualmente. Reflexiona por un momento sobre tu hogar. ¿Tienes plantas que han perdido su frescura? Jarrones con flores secas, plantas artificiales cubiertas de polvo. Tal vez nunca pensaste en el impacto espiritual que estos objetos pueden tener en tu vida, pero va más allá de la simple estética. Cuando toleramos la presencia de muerte y deterioro en nuestro entorno, enviamos un mensaje silencioso a nuestro subconsciente. Es natural que en ocasiones las cosas a nuestro alrededor se marchiten. A veces sentimos que no somos dignos de estar rodeados de vida y hermosura. Este pensamiento, aunque sutil, puede infiltrarse en muchos aspectos de nuestra existencia, incluso en nuestra capacidad para acoger las bendiciones que Dios nos ofrece. Pero hay algo aún más profundo detrás de este obstáculo. Las plantas secas o muertas simbolizan también esos aspectos de nuestra vida a los que seguimos aferrados, aunque ya no nos aporten nada bueno. Puede tratarse de relaciones dañinas que nos hieren, hábitos que nos alejan del amor de Dios, resentimientos que envenenan el alma o trabajos que apagan nuestra alegría y nos agotan el espíritu. El Padre Pío, con la sabiduría que brotaba de su intimidad con el Señor, solía señalar cómo muchas personas se aferraban con terquedad a situaciones que ya no les ofrecían vida ni esperanza. Con ternura y a la vez con firmeza, los animaba a comprender que para recibir lo nuevo, primero hay que dejar atrás lo que ha dejado de dar fruto. San Pablo lo expresa claramente en su carta a los Filipenses, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está delante. Prosigo hacia la meta. Filipenses 3, 13-14. Este principio espiritual es esencial. No podemos avanzar hacia las promesas de Dios si seguimos atados a lo que ha quedado estéril. Déjame contarte el testimonio de Elena, una mujer que participaba en nuestros encuentros de oración. Siempre me habían fascinado las plantas, y mi casa estaba llena de ellas. Sin embargo, cuando mis responsabilidades laborales aumentaron, comencé a descuidarlas, y poco a poco, muchas fueron marchitándose. Cada día las veía, y pensaba que ya encontraría tiempo para rescatarlas o reemplazarlas, pero ese momento nunca llegaba, hasta que un día una amiga me visitó y me dijo algo que me dejó pensativa. ¿Te has dado cuenta de que estás rodeada de muerte? Al principio me molestó esa observación, pero esa noche no logré conciliar el sueño dándole vueltas a sus palabras. A la mañana siguiente, recorrí mi casa con una mirada distinta. Era cierto, estaba rodeada de plantas muertas. Decidí tomar acción. Saqué todas las plantas secas, limpié los rincones y poco a poco comencé a traer nuevas plantas, pero solo las que sabía que podría cuidar con esmero. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. No solo mi hogar se llenó nuevamente de luz y vida, sino que empecé a encontrar el valor para enfrentar otras áreas que estaban estancadas en mi interior. Puse fin a una relación que me estaba lastimando, renuncié a un empleo que me drenaba por completo. Fue como si al limpiar la muerte visible de mi entorno, hubiera despertado la fuerza necesaria para liberarme de aquello que marchitaba mi corazón. A partir de ahí, comenzaron a llegar bendiciones inesperadas, un mejor trabajo, nuevas amistades que me enriquecieron,
Incluso mi salud se fortaleció. Sé que no fue casualidad, sino el fruto de haberme atrevido a soltar lo que ya no tenía vida para abrirle espacio a lo nuevo. La historia de Elena nos muestra una lección poderosa. Muchas veces, lo que nos impide recibir las bendiciones de Dios no son circunstancias externas, sino nuestra propia resistencia a soltar lo que ya está muerto. Aquí tienes un consejo práctico, inspirado en las enseñanzas del Padre Pío. Esta semana reserva un momento para recorrer tu casa y deshacerte de todas las plantas muertas o marchitas. Si encuentras plantas enfermas que aún pueden salvarse, cuídalas con dedicación. Si tienes plantas artificiales, asegúrate de que estén limpias y bien cuidadas, pero no te quedes solo en lo exterior. Este gesto debe ir acompañado de una reflexión profunda. Pregúntate, ¿a qué me estoy aferrando que ya no produce frutos? ¿Qué relaciones, hábitos o situaciones debo soltar para que Dios pueda derramar nuevas bendiciones sobre mi vida? Y mientras eliminas cada planta seca, haz esta sencilla oración. Señor, así como retiro esta planta sin vida de mi hogar, te pido que me des la fortaleza para dejar atrás todo aquello que ya no me alimenta. Ayúdame a hacer espacio para recibir tus bendiciones renovadas. El Padre Pío recordaba siempre que Dios está dispuesto a bendecirnos abundantemente, pero es fundamental que nosotros cooperemos con su gracia. Parte de esa cooperación es tener el coraje de dejar atrás lo que ya no edifica, lo que nos mantiene atados al pasado o drena nuestra vitalidad sin ofrecernos nada a cambio. No olvides las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Dios desea que tu vida esté llena de plenitud, alegría y bendiciones desbordantes. A veces el primer paso hacia una vida plena y abundante es tener la valentía de dejar atrás aquello que ya ha cumplido su ciclo. Ahora avancemos hacia el quinto y último obstáculo, que según el Padre Pío representa quizá el mayor peligro para nuestras almas, ya que impacta de lleno en la confianza que depositamos en la providencia divina. Este último obstáculo, de acuerdo con las enseñanzas del Padre Pío, podría ser precisamente lo que está impidiendo que las bendiciones lleguen a tu vida. Es un problema sumamente extendido en la sociedad actual y paradójicamente contradice directamente lo que Jesús nos enseñó sobre la confianza plena en Dios. Me refiero a esa tendencia a acumular bienes materiales sin necesidad, ese impulso de guardar cosas por si acaso, llenando nuestros hogares, armarios y espacios con objetos que ni usamos ni necesitamos realmente. Jesús nos dejó una lección muy clara sobre esto. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Mateo 6, 19, 20. El Padre Pío vivió esta enseñanza con total entrega. Como fraile capuchino, abrazó la pobreza evangélica con fidelidad absoluta. Su celda reflejaba esa sencillez, poseía solo lo estrictamente necesario, sin lujos ni excesos. Desde esa austeridad radical, se convirtió en un canal de bendiciones y milagros para miles de personas que acudían buscando su intercesión. ¿Qué ocurre cuando caemos en la trampa de acumular lo que no necesitamos? A nivel espiritual,
estamos enviando un mensaje directo. No confío en que Dios se hará cargo de mis necesidades futuras. Siento que debo asegurarme por mi cuenta, rodeándome de cosas por si acaso. Haz el ejercicio de pensar por un momento. ¿Cuántas prendas tienes guardadas desde hace años, esperando ese día que nunca llega? ¿Cuántos objetos permanecen guardados en cajas que ni siquiera has abierto durante meses? ¿Cuántas veces duplicamos o triplicamos artículos temiendo que el actual se estropee? Esta mentalidad basada en la escasez y el temor es contraria a la confianza total que Jesús nos enseñó con estas palabras. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6:26. El desorden físico que resulta de esta acumulación también genera un desorden energético y espiritual en el ambiente en que vivimos. Es complicado experimentar paz interior, claridad mental y apertura a las bendiciones cuando estamos rodeados de caos y exceso. El Padre Pío percibía con claridad cómo este apego a lo material bloqueaba el paso de la gracia divina en la vida de muchas personas. No porque los objetos fueran malos en sí mismos, sino porque el apego desmedido a ellos revelaba una falta de confianza en la providencia de Dios, una ansiedad que ocupaba el lugar donde la fe debería reinar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces nuestras oraciones parecen no tener respuesta? ¿Por qué la abundancia que anhelamos se mantiene fuera de nuestro alcance, a pesar de todos los esfuerzos? Quizá la raíz de este problema esté en este quinto obstáculo, cuando nuestras vidas están saturadas de lo innecesario. No hay espacio para recibir lo nuevo que Dios desea derramar sobre nosotros. Es como intentar llenar con agua limpia un vaso que ya está rebosante. No importa cuán pura sea esa agua, si el vaso está lleno, no podrá contener nada más. Del mismo modo, si tu vida está llena de bienes materiales, preocupaciones y apegos, ¿cómo podrás recibir las bendiciones que el Señor tiene reservadas para ti? En la vida espiritual, el vacío no es algo negativo. Al contrario, es un espacio fértil donde Dios puede obrar maravillas. Como afirmaba San Juan de la Cruz, para llegar a lo que no conoces, debes atravesar por caminos desconocidos. A veces el primer paso hacia la abundancia auténtica es vaciarnos, desprendernos, crear espacio. Y quiero dejarte con una reflexión del Padre Pío que toca lo más profundo. La verdadera riqueza no consiste en poseer muchas cosas, sino en necesitar muy pocas. ¡Qué paradoja tan maravillosa! La verdadera riqueza no radica en acumular más y más, sino en descubrir que basta con mucho menos para experimentar la felicidad plena. Es en esa ligereza, en ese soltar donde hallamos la auténtica abundancia. Este principio no solo aplica a las cosas materiales. También cargamos con preocupaciones innecesarias, vínculos que nos agotan emocionalmente, compromisos que no nos aportan nada positivo, y un exceso de información que satura nuestra mente y corazón. Toda esa carga puede convertirse en un obstáculo para las bendiciones que Dios anhela derramar sobre nosotros. Aquí te dejo un consejo práctico inspirado en las enseñanzas del Padre Pío. Dedica esta semana a examinar tu casa y tu vida con mirada sincera. Reflexiona
sobre lo que realmente utilizas y lo que conservas únicamente por miedo o apego. Puedes empezar con algo sencillo: un cajón, un armario, una habitación. Hazte preguntas claras. ¿Esto me es útil en este momento? ¿Me aporta alegría? ¿Lo he usado en el último año? ¿Lo guardo por un apego emocional que ya no me hace bien o por temor a la escasez? Cada vez que decidas desprenderte de algo, repite esta oración sencilla: Señor, te entrego este objeto como símbolo de mi confianza en tu divina providencia. Sé que tú, con tu generosidad infinita, suplirás todas mis necesidades según tu gloria. No se trata de despojarte de todo lo que posees, sino de liberarte del apego excesivo, de romper con la mentalidad de carencia y con ese temor que nos empuja a acumular más de lo necesario. El objetivo es abrir espacio tanto físico como espiritual para que las nuevas bendiciones de Dios puedan llegar a ti. Y si encuentras cosas en buen estado que ya no necesitas, piensa en donarlas a alguien que realmente las pueda aprovechar. Así, transformarás ese acto de soltar en un gesto de caridad, haciendo que las bendiciones se multipliquen. El Padre Pío enseñaba que la generosidad es uno de los caminos más poderosos para recibir la abundancia de Dios. Cuando damos sin esperar nada a cambio y con el corazón limpio, abrimos las puertas para que la providencia divina fluya libremente en nuestra vida. Hoy quiero invitarte a dar este paso valiente hacia una vida más sencilla y abundante. Enfrenta este obstáculo con fe y determinación. Ordena tu entorno, simplifica tu vida y confía plenamente en que Dios proveerá lo que te haga falta. Como bien decía el Padre Pío, la fe es capaz de ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Con esa certeza, atrévete a soltar lo que ya no tiene lugar en tu vida y prepárate para recibir lo nuevo y mejor que Dios ha dispuesto para ti. Con esto, cerramos nuestro recorrido por los 5 obstáculos invisibles que, según las enseñanzas del Padre Pío, podrían estar bloqueando las bendiciones divinas en tu vida. Déjame hacer un breve repaso de lo que hemos compartido juntos. Primero hablamos sobre la ropa vieja o dañada y cómo conservarla puede reflejar una mentalidad de escasez que no honra nuestra dignidad como hijos de Dios. Recordamos que no es cuestión de vanidad, sino de respeto y cuidado por el cuerpo que Él nos ha dado. En segundo lugar, analizamos cómo una billetera rota o desordenada puede simbolizar una administración deficiente de los bienes recibidos, enviando mensajes equivocados a nuestro subconsciente sobre el valor que damos a lo que Dios nos concede. En tercer lugar, reflexionamos sobre los espejos rotos que distorsionan no solo nuestra imagen física, sino también nuestra percepción interior y nuestra relación con Dios. Cuarto, tratamos sobre las plantas marchitas o muertas y cómo a veces nos aferramos a aquello que ya no da fruto, impidiendo que lo nuevo florezca en nuestras vidas. Y finalmente, profundizamos en el tema de acumular cosas innecesarias, un reflejo de nuestra falta de confianza en la providencia divina que ocupa el lugar donde las bendiciones quieren manifestarse. Puede que estos obstáculos parezcan pequeños o sin importancia. A simple vista, tal vez, incluso algunos te hayan parecido supersticiones o detalles sin peso. Pero como decía el Padre Pío, en las cosas pequeñas
se esconde la grandeza de Dios. A menudo son precisamente esos detalles los que pasamos por alto, los que revelan actitudes profundas respecto a la abundancia, nuestra identidad y nuestra conexión con el Señor. No se trata de creer en objetos mágicos, ni en fórmulas rápidas para la prosperidad, sino de reconocer que estos elementos externos son reflejo de estados internos. Esto nos muestra cómo esas cosas que parecen triviales pueden ser señales de bloqueos mucho más profundos, tanto a nivel espiritual como psicológico. Pero aquí viene lo más esperanzador. Cuando estos bloqueos se reconocen, su eliminación es mucho más sencilla de lo que imaginamos. No hace falta pasar años en terapias o entregarse a prácticas espirituales complicadas. Basta con tener conciencia, tomar la decisión y actuar. Imagínate, por un momento, cómo sería tu vida si pudieras deshacerte por completo de esos 5 obstáculos. Piensa en la libertad interior que experimentarías, en esa paz profunda que llenaría tu ser en una confianza total y firme en la divina providencia. Visualiza cómo las bendiciones comienzan a fluir de manera continua y abundante en cada aspecto de tu vida. No es un ideal lejano, es el hermoso plan que Dios ha trazado para ti. Tal como nos recuerda Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios anhela colmarnos de bendiciones. Su esencia es dar fluir y proveer. Sin embargo, nuestras propias actitudes, apegos y acciones son muchas veces las que interrumpen ese torrente de gracia. Ahora se te ha presentado una oportunidad única. Has recibido una enseñanza valiosa. Pero recuerda, el conocimiento que no se pone en práctica es como una semilla que jamás se siembra. Nunca dará fruto. Te animo a actuar hoy mismo. No lo postergues para mañana, no te digas algún día lo haré. El momento es este. Empieza por uno solo de esos obstáculos, aquel que más haya resonado contigo. Quizá sea tu ropa, tu billetera, un espejo roto, plantas secas, o ese armario abarrotado de cosas que ya no usas. Da ese primer paso, aunque parezca pequeño. Ten siempre presente que, más allá de ordenar lo material, estás enviando un mensaje espiritual. Estoy listo para recibir las bendiciones de Dios. Estoy preparando espacio para lo nuevo. Confío plenamente en la providencia divina. Y mientras transformas tu entorno exterior, no descuides tu proceso interior. Porque en definitiva, lo que verdaderamente cuenta es tu relación con Dios, la confianza que depositas en su amor y tu apertura para recibir su gracia. Permíteme acompañarte con una breve oración para finalizar este mensaje. Si así lo deseas, repítela en tu interior. Padre Celestial, te doy gracias por mostrarme estos obstáculos que han estado cerrando el paso a tus bendiciones en mi vida. Te ruego que me des la fuerza y la determinación para eliminarlos uno a uno. Enséñame a confiar plenamente en tu providencia, a valorar todo lo que me concedes, a vivir con la dignidad que me has otorgado como tu Hijo amado. Aparta de mí todo temor, toda ansiedad, toda mentalidad de escasez.
Ayúdame a abrir espacio en mi vida para acoger con gratitud la abundancia que tienes reservada para mí, Y sobre todo, fortalece mi fe para ver lo invisible creer, lo increíble, y recibir lo que parece imposible, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que era justo, lo que necesitabas oír, hoy te invito a escribir en los comentarios: estoy listo para eliminar estos obstáculos. Ese sencillo acto de afirmación pública es un paso poderoso hacia tu transformación. Hermanos y hermanas en Cristo, su apoyo es el faro que nos impulsa a seguir compartiendo estas perlas espirituales del Padre Pío. Cada me gusta es una semilla de fe. Cada vez que comparten nuestros videos, es como extender la mano sanadora del Padre Pío a alguien que quizás está atravesando un momento difícil en silencio. Al hacerse miembros de nuestro canal, no solo colaboran con esta misión sagrada, sino que también se unen a una comunidad de creyentes que avanzamos juntos hacia la luz. Recordemos siempre que en estos tiempos de prueba, mantener viva la llama de la fe es una responsabilidad que compartimos todos. Y si conoces a alguien que está luchando con bloqueos en su vida, alguien que siente que las bendiciones no llegan a pesar de sus oraciones y su esfuerzo, comparte este mensaje con esa persona. Puede que tú seas el instrumento que Dios utilice para transformar su camino. Antes de concluir, quiero agradecerte por tu tiempo, por abrir tu corazón a este mensaje. Tu presencia aquí no es casualidad. Dios ha guiado tus pasos hasta aquí por un motivo. Confía en que las semillas sembradas hoy en tu corazón darán un fruto abundante. Y recuerda siempre las palabras del Padre: Pío permanece en el amor de Dios. Todo lo demás es pasajero. Solo Él permanece. Que Dios te bendiga con abundancia, que remueva todo obstáculo de tu camino y que experimentes un fluir constante de su gracia, su amor y su provisión en cada rincón de tu vida. Hasta pronto, que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre.